Vale, entonces, ¿sabe qué? Vamos nada más con encabezados. Un repaso de los puros encabezados. Em, Empezamos con el costo del discipulado, en donde hablamos de la parábola del sembrador, 3 clases de creyentes, 3 claves para ser fructífero. Hay una clave para que el fruto perdure y todo eso de la parábola que vimos. Luego vimos cómo se ve el discipulado que cumple. Luego empezamos a esa parte de la filosofía bíblica del discipulado, en donde ahí estamos. Estamos hablando de la filosofía bíblica del discipulado y hay varias partes. Estamos en la quinta. En la primera vimos los principios bíblicos, ¿verdad? Vimos que el discipulado es el corazón de la misión de Dios, es el corazón del ministerio de Jesús, es el corazón de la comisión de Jesús para con su cuerpo, la iglesia, y todo lo de la máxima meta de Dios. Ahí lo vimos también. En eso quedamos la semana pasada. Íbamos a empezar todo con el diagrama y estar memorizando por partes. Necesito siempre el pintarrón, entonces. Dijo que iba a traerlo hoy. Exacto, es lo que dije. ¿Quieres que lo traiga? Vamos a ver. Si terminamos temprano, sí, lo hacemos. Entonces vimos la máxima meta de Dios. Ahí está el diagrama, el organigrama del discipulado 1 también. Vimos que es el corazón de la medida, el crecimiento espiritual y todo eso. La segunda parte es que hay un proceso bíblico del discipulado. Hay un proceso. Vimos lo que no es, lo que sí es. Luego en la tercera parte hay un patrón bíblico para el discipulado. Hablamos de los 7 niveles del discipulado y sabemos de que el discipulado bíblico, lo que llamamos discipulado 1, realmente solo abarca hasta la primera meta. Tercer nivel, perdón, hasta el tercer nivel. Entonces, primer, segundo y tercer nivel, ese es el discipulado bíblico. ¿Y para qué es el discipulado bíblico? Para llevar a la gente, los creyentes, a que sean discípulos hasta el punto de ¿qué? ¿Se acuerdan? ¿Qué reemplaza a discípulo? Siervos. ¿Y qué es un siervo? ¿Santo? Más bien, hasta ser santos. ¿Y qué hace un santo? Sirve ¿en qué? En el ministerio. ¿Y el ministerio de qué se trata? Evangelismo y discipulado. La palabra de Dios en la gente. Que con el inconverso es el evangelio, con el creyente es el discipulado. Eso es. Entonces, para eso es el discipulado avanzado, lo que estamos haciendo aquí. Para que aprendan a pasar bien el tercer nivel, cuarto, hasta el séptimo, ¿verdad? Entonces, todo esto. Vimos que el modelo de entrenamiento, Cristo lo hizo 2 veces, con 2 grupos, con los 12 y con los 70. Ahí empezamos. El plan, la cuarta parte es que hay un plan bíblico del discipulado en Harvest. En Harvest tenemos un plan de cómo realizarlo. Hablamos de la mentalidad y el fundamento con las 4 metas. Hablamos de esas 4 metas. Y eso nos llevó a empezar la quinta parte, que es que hay una práctica del discipulado. Cómo empezar todo. Ahí es como empezamos, cómo se obtiene un discípulo, que hace la primera vez que nos reunimos, cómo organizar nuestra carpeta, ayudarlos a ellos a organizar su carpeta, algunos recordatorios y responsabilidades, y terminamos con una bibliografía bastante buena. Luego, el segundo punto que estuvimos viendo la semana pasada es poniendo todo en marcha, con unos procedimientos y estructura para tu reunión, cómo prepararte para enseñar, ¿se acuerdan? Y cómo se ve una reunión bien hecha.
la memorización de las escrituras. No podemos pedir a otro lo que no estamos dispuestos a hacer nosotros. Vimos métodos de qué hacer y qué tener para poder tener una buena memorización. Es importante. Vimos la importancia de la memorización. Y algunas aplicaciones que usar y todo eso. Luego hablamos de el procedimiento para reportar. Se necesitan hacer reportes y no hemos sido muy excelentes en eso. Me han venido a preguntar quién está discipulando y dónde van y cómo están. Y tenemos que hacer los reportes que nos están pidiendo, por favor, discipuladores. Luego terminamos con la mentalidad, ¿verdad que sí? Es como que un diagrama de una sola página, en su página 30, ¿no? Sí. La mentalidad del ministerio de discipulado, que es un resumen de lo que acabo de repasar. Ahí está todo. Un concepto de equipo en discipular, un concepto de equipos en las metas y un concepto de equipo en la planificación y el éxito. Ok. Terminamos hablando de qué es ser un discipulador exitoso. Cómo tener éxito en el discipulado. Hoy vamos a comenzar el tercer punto romano, que son los detalles estratégicos al discipular. Y esta es una guía general para asistirte en la presentación del discipulado. La información se basa en las experiencias de discípulos anteriores. Y esta pauta te va a ayudar en tu preparación. Y se espera que vas a responder o que esto responda a las preguntas que puedes tener al comenzar a discipular. Tú dices, pues, ¿cómo lo hago y cómo lo voy? También va a proporcionar un estándar general bajo el cual todos nos vamos a regir. Porque si tú nunca has sido discipulado, es imposible que discipules bien a alguien más. Entonces necesita uno pasar por ello para poder, y ese es un estándar que todos debemos, aunque hayamos pasado, por eso, ¿verdad? Como Soco y Juan y todos ellos que han pasado por esto, de todas formas, debemos de vez en cuando regresar aquí porque para recordar el estándar de nuestro pastor líder, Alan Shelby, que él es el que escribió este material. Y es el pastor líder. Debemos de trabajar bajo su visión. Entonces, como siempre, la experiencia es la mejor maestra. Sin embargo, antes de haber participado directamente en el ministerio, aún puedes aprender de las experiencias de otros que sí lo han hecho, ¿verdad? Es que todavía apenas estoy empezando, no lo he hecho. Pues entonces se aprende de los que sí lo han hecho para que te podamos contar cómo hacerlo. Esta información se proporciona únicamente para tu referencia. ¿Verdad? No forma parte de las lecciones, no está destinada para ser compartida con su discípulo. No vas a enseñar esto a tu discípulo. Esto es para preparar a los discipuladores. ¿Okay? Ellos, con el favor de Dios, si todo se maneja bien, van a tomar el discipulado 2 y van a estar recibiendo estos detalles. Entonces no tienes que hacerlo con ellos en este momento. El propósito de esto es sentar las bases para la preparación de tu ministerio personal del discipulado hacia otros. ¿Okay? Nunca se debe asumir que la persona sentada frente a ti conoce el material de cualquiera de las 16 lecciones, ni que lo ha aplicado personalmente. ¿Okay? Por eso, cuando vienen otras iglesias, aunque vienen de mucha experiencia, no han pasado por estas lecciones. Necesitan pasar por las lecciones antes de darlas. No se puede decir, yo ya conozco esto. No lo conocen así como estamos enseñando, ni mucho menos la filosofía detrás. Sí, ciertos conceptos de la Biblia, pero eso no es el discipulado. El discipulado es saber cómo todo se conecta y no nada más impartir información de la Biblia, sino conectarlo al carácter de Cristo, para que nos conformemos a la imagen de Cristo. La mayoría de las iglesias solo están enseñando información bíblica, no existe un discipulado como tal.
No existe ese de rendimiento de cuentas, en donde, oye, ¿cómo vas? No, a un coach personal que te está ayudando a ir en el día al día y ayudar para que tu matrimonio ande bien. La mayoría de los cristianos, aunque estén en una iglesia, andan solos por la vida. Como Dios les da a entender, llevan su matrimonio. Como Dios les da a entender, llevan sus hijos. Como Dios les da a entender, ellos viven su vida. Y así no fue como Dios diseñó a la iglesia local. Pero esa es la mayoría. Entonces, así como dice, estoy leyendo tal cual las palabras de nuestro pastor. Nunca se debe asumir que la persona sentada frente a ti conoce el material de cualquiera de las 16 lecciones, ni los principios ni la filosofía detrás, ni que lo ha aplicado, porque aún también está eso. A veces se conoce cosas que no se aplica o que no se vive. Ah, sí, yo entiendo eso. Sí, pero ¿cómo vives? ¿Cómo cambia tu vida a la luz de eso? Ah, sí, el rapto, por ejemplo. El rapto, sí. ¿Y cómo la información del rapto, por decir, afecta tu carácter, tus decisiones, tu manera de vivir? ¿Qué es lo que debemos de? Dame 2 o 3 cosas prácticas que enseña la Biblia que nos debe afectar en nuestro día a día por la doctrina del rapto. Evangelizar más. Ok, viene. Hacer lo correcto. Entonces, evangelizar más. Ajá. Hacer lo correcto. Me gustaría si pudieran proporcionar bases bíblicas, no nomás ideas sueltas. A ver, di la pregunta otra vez. Primera Tesalonicenses 5:23. De que debe de encontrarnos irreprensibles, o sea, en espíritu, alma y cuerpo. Y si estamos pecando en cualquier área, entonces no somos irreprensibles. Pero queremos que nos encuentren irreprensibles y no. Entonces muchos, sí, yo sé eso del rapto, pero está afectando, ¿entiendes? Cómo la doctrina del rapto debe afectar tu vida y que tú debes de entender por qué existe esa doctrina y de qué manera afecta tu día en día para que vivas de manera reprensible. Si no, ¿qué importa que sepas de una información? Eso no es el discipulado. ¿Sí me estoy explicando? Otro. Eso es vivir de manera irreprensible para su manifestación. Bien, ¿alguien más? ¿Ahí? Voy. O apuntamos o hablamos. No, es que es para hacer un punto. Podemos tener conocimientos de doctrinas, pero el discipulado es que tenemos que saber y de qué manera afecta mi manera de vivir, mi carácter, mis decisiones. Si no está afectando estas áreas de mi vida, ese conocimiento de nada sirve. Y no lo conozco realmente. Eso es lo que nos debe volar la cabeza. Entonces realmente no lo conocemos. Porque conocer es saber cómo vivirlo. Amén. El conocimiento envanece. El de los talentos, ¿no? ¿Eh? El de los talentos. O de las 10 Pues sí, o sea, hay varios principios en donde afecta que, oye, te estás preparando. Por ejemplo, 1 Juan 3 es muy claro. Si estamos esperando su regreso, entonces debemos vivir puro como Él es puro. Ese es otro. Entonces hay varios versículos y estamos brincando donde habla del rapto. ¿Qué dice en ese mismo pasaje de manera práctica? Alentaos los unos a los otros con estas palabras del rapto. 1 Tesalonicenses 4:18. Entonces, eso es a lo que voy yo. Y por eso el pastor, o sea, lo escribe y es importante entender que no importa de qué iglesia vengan, de cuánto han estudiado, qué tanto conocen, nunca asumas que entienden y que conocen el material o que lo están aplicando en su vida a día. Entonces, cuando nos sentamos, hay que repasar, aunque vengan con conocimiento, tienen que pasar por el currículum.
Porque ¿cómo vas a enseñar algo y sobre todo con la filosofía por medio del cual fue diseñado y escrito si uno no pasa primero por ello? Por ejemplo, Gloria, después de 35 años que llevamos nosotros, enseñando la palabra de Dios a matrimonios y a muchas cosas, no se atreve a dar el blueprint a otra mujer sin decir, y así están, Cristi, por favor, llévame por el material primero. Así se debe hacer. Esa es humildad, eso es eso es entender que yo quiero, la lección en sí son letras. Y el conocimiento nada sirve si no hay, primero, la comprensión de la vida detrás. Entonces dice, Cristi, enséñame. Gloria tiene más años de experiencia enseñando el discipulado que Cristi. ¿Sí me estoy explicando? ¿Pero qué hace? Ella se somete para que, ¿cómo? Perfecto, así. Con confianza puedo hacerlo, porque no nomás es hacerlo y enseñarlo a mi manera. ¿Qué es lo que enseña esta iglesia? Estoy en esta iglesia, esta es mi familia y debo respetar la autoridad y la filosofía, la visión del pastor líder. Entonces, enséñame. Vamos a darlo. Entonces, por esta razón, el maestro debe ser sensible a diversos aspectos. 1. Antes de enseñar, determina cuándo y cuántas personas van a formar parte. Si están discipulando como pareja, esto puede influir en el estilo de enseñanza. Ahora, por ejemplo, eso, cuando nosotros lo recibimos el discipulado y la filosofía del discipulado de KCBT, no, eso se enseñaba que no se hacía. Nunca en pareja. Jamás. Ahora, aquí, en Harvest, está diciendo... es de vez en cuando está bien juntarlos a los dos y todo eso y cómo lo vamos a hacer de manera personal. Nosotros siempre lo hemos hecho de manera personal, pero aquí les estoy dando el material tal y como el pastor lo está enseñando y puede ser que de repente se junten para hablar de cosas en conjunto. Está perfectamente bien. Lo mismo ocurre si tu anterior discípulo está presente como observador. Por ejemplo, también lo que hacen aquí es que a veces, digamos, va a discipular Cintia, entonces Gloria se siente en presencia de Cintia con su discípula para ver y escuchar cómo lo está haciendo. Eso se practica para ayudar y asegurar que se está haciendo correctamente, se está haciendo bien. Entonces, eso también es una práctica. Además, el lugar donde se reúnan va a afectar, pues, cómo está el ambiente, ¿no? Si vas a Texas Roadhouse, no va a ser igual que si vas a Panera. En un lugar hay mucho silencio y se puede hacer. En otro lugar, pues está o mucho ruido. Eso va a influenciar también qué tanto se abre la persona. Una persona no se va a abrir a hablar de sus dolores más íntimas en un lugar ruidoso. O no hay mucha gente, ¿verdad? Uno se siente un poco más cohibido. Entonces todo eso va a formar. Entonces necesitas, antes de enseñar, pensar en estos detalles. Y para que veas, en cualquier momento que se siente la necesidad o se desea hacer, aquí se anima a que los pastores manden a los discipuladores veteranos con los discipuladores nuevos a que, oye, pues ve y pasa un par de semanas junto con ellos para escuchar cómo van las cosas. No se extrañen si de repente se les pide hacer algo así. Eso es parte de asegurar, de ayudar a que todos estemos en la misma página. ¿Vale? ¿Debemos discipular a las parejas juntos o por separado? La respuesta a esta pregunta depende tanto de los antecedentes de ellos como de los suyos, de los nuestros, tuyos, de los del cónyuge.
puede ser que son ellos tan diferentes entre sí que resulta difícil comunicarse con ambos simultáneamente. A veces sí. Se encuentra uno de ellos más avanzado espiritualmente que el otro, va a estar muy difícil discipular en pareja, ¿sí? Entonces, muchas cosas que se toman en cuenta, para que vean, se toman en cuenta muchas cosas. Se encuentra, a veces la mejor respuesta consiste en combinar un poco de ambas modalidades. Aquí dicen las notas. Tengan reservadas ciertas lecciones que van a abordar de manera conjunta. Va a decir, ok, las 16, la mayoría van a ser individuales, pero de repente esta y esta estaría bien como en pareja tratarlo. Puede ser las finanzas. Bueno. Yeah. Y así, ten eso en mente, ¿ok? Pero procuren siempre tener algunas lecciones designadas para realizarse por separado, dado que a menudo surgen temas específicos de hombres y mujeres que requieren ser conservados en privado. No se quiere tratar esas cosas en frente. Yo no recomendaría la lección 12 en pareja. Tratando con el pecado. Tú vas a poder querer hablar del hombre por separado. Si se va a abrir para contarlo, pues a lo mejor no lo va a querer hacer frente a su esposa, viceversa, la esposa con el marido. Entonces toma en cuenta esas cosas. Hay algunas cosas que se va a tratar por separado. Ok, antes de enseñar, número 2. Determina cuánto tiempo tienes para enseñar. ¿Cuánto tiempo tienes? ¿Vas a poder cubrir la lección en una sola sesión? ¿O se necesita de 2? ¿Tienes la flexibilidad suficiente para ajustar al plazo establecido? Pero si es una persona que se va a levantar a las 6 de la mañana el próximo día, no tomes 3 horas. O sea, no disipules hasta muy tarde. Sé sensible. Es posible que debas reajustar cualquier elemento adicional que tenías previsto incorporar. Entonces, sé flexible, ajusta. Número 3, sé sensible a la guía del Espíritu Santo mientras enseñas. Sea la estructura de la lección, el tiempo, las ilustraciones que uses, deben formar parte de aquello lo que Dios te está guiando. Pero escucha a Dios, deja que Él te guíe. Sé sensible para ver qué tanto debe compartir, qué ejemplos son buenos. Ahorita estoy discipulando a alguien que no sabe leer bien. Entonces, la lectura lo hacemos juntos. Entonces no es de como que, bueno, tú lee y yo los puntos, tú los versículos, sino todos los versículos estoy leyendo y le digo, lee conmigo. Entonces van 2 personas leyendo juntos. O sea, es caótico, se suena así, pero yo sé, la tirada se va a volver más y más fácil, va a ir aprendiendo ciertas palabras y cómo se hace, y va a llegar pronto, dentro tal vez 5 meses, en donde, ¡pum!, están leyendo. ¡Qué hermoso! Ayudar a una persona hasta llegar a subir de nivel en esas áreas de la vida. Sí. Yo tenía una discípula que no sabía escribir, entonces pasábamos toda la lección y yo le ayudaba a contestar, o sea, ella le hacía la pregunta y ella me iba diciendo, se lo escribía yo y luego ella se lo llevaba a su casa, lo estudiaba y ya cuando me lo decía de memoria, yo era, o sea, y sí se aprendía porque era lo que tenía, o sea, no podía escribir, entonces procuraba memorizar. Uh-huh. ¿Sí? Hay maneras de trabajar y uno como discipulador tiene que estar dispuesto a sacrificar y trabajar con la persona. Y para que veas, una persona que no sabía leer y escribir, aún así se aprendía la tarea y luego nos quejamos, ¿verdad?, en hacer cosas así. Entonces, mantente en oración, mantente preparado, mantente consciente del alma cuando estás preparando para enseñar. Esto es antes de enseñar. ¿Okay? Eso es como que preparando todo. Luego, en cuanto a la lección,
y la meta, visión general, una reseña, él dibujó, el pastor tiene aquí una estructura, un diagrama, en donde la primera meta, que es la adoración, tienes del 1 al 4, ¿verdad? Eternidad, seguridad, identidad, unidad. Él ha resumido, como hablamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Es conocer tan bien a las lecciones que puedes resumir cada lección en una sola palabra. Y todo discipulador necesita llegar a ese nivel de comprender el material. Para que vean, o sea, esto es lo que se espera en un discipulador. Entonces, eternidad, seguridad, identidad, unidad. Luego tienes meta 2, la palabra, autoridad, súplica, oportunidad, estabilidad. Meta número 3, la iglesia, familia, generosidad, donde se da a la iglesia, prioridad, habilidad. Meta 4, flexibilidad, oportunidad, credibilidad, responsabilidad. Entonces ves cómo al primero, abajo, la meta 1 es arreglar todo en la palabra. Luego la segunda es enfrenta en compañerismo. Arriba cae en estructura de la iglesia, función en el ministerio. Simplemente como que así están divididas las 16 lecciones, 4, 4, 4, 4, de las 4 metas. De esta forma, como que una visión general de todo el discipulado. Todo esto es en preparación antes de enseñar. Estás preparándote y conociendo. Ahora, vamos al inciso B, el enfoque y la función. Todas las lecciones giran en torno a un único tema clave o central por lección. Es el enfoque. Este tema central, este enfoque, se debe designar en cada lección como la respuesta a la pregunta planteada en el título. Entonces, en cada lección, ustedes saben, empieza con una pregunta grande, ¿verdad? La respuesta a esa pregunta es el enfoque. Es el enfoque de toda la lección. Y normalmente está en el punto principal, el del asterisco. Ese es el enfoque. Todo gira alrededor porque esa es la mayor respuesta a la pregunta, el punto principal. Estuvimos la semana pasada preguntando, ¿verdad?, cuál es el punto principal de la lección 3, por ejemplo. El punto principal es la pregunta. Las dos. La pregunta es, ahora que soy salvo, ¿dónde comienzo? La respuesta, antes de que una persona pueda ser enseñada a seguir a Jesús, tiene que estar dispuesta a someterse al primer acto de obediencia. ¿Ves? La pregunta se contesta con el punto principal. Ese es el enfoque de la lección. Y deberías de conocer todos los puntos principales de memoria. Eso es lo que vimos la semana pasada que el pastor Alan estaba enseñando. Tenemos que conocer. Antes teníamos que conocer todos los versículos de memoria de las 16 lecciones. De las preguntas al final, no todas las que se ven en todas las lecciones, sino las de memorización. Ese era el examen final y no podías discipular a nadie hasta que aprendieras todos esos versículos de memoria. Así estaba en KCBT. Y así nos enseñaron, no puedes discipular hasta que no supieras los versículos. Y los tres de cada lección. Ajá, o sea, mientras que ibas avanzando, tal vez 2 de los 3 cuando entregabas la tarea, pero... El único que tenía excepción era el del bautismo, que son... Ajá, exacto. Pero los demás eran los 3. Los 3, siempre, en las tareas. Bueno, yo sé que el examen final, cuando terminas las 16 lecciones, antes de poder discipular, tenías que tener todos los versículos memorizados. Vendían el paquete como Rolodex. Las tarjetas index. Ajá, tarjetas index de todos los versículos. O sea, para que vean, uno no está exagerando cuando se está pidiendo esto. Estas son notas del pastor que les estoy leyendo. Esto es lo que se exige para ser un discipulado y un maestro hoy en día. Entonces, uno se puede quejar o molestar o decir, ese es el estándar. Y Dios merece lo mejor, ¿o no? Sí.
merece lo mejor en nosotros. Y no tenemos por qué poner pretextos de no elevarnos a ese nivel. Todo se puede cuando uno quiere. Si está a la disposición, sí se puede. Todos, sin excepción. Entonces, todas las lecciones, entonces las lecciones se desarrollan a modo de rueda de carreta. ¿Ok? La rueda de carreta es que el punto central es el punto principal que contesta la pregunta. Y ese es el enfoque de la lección. Luego, los puntos romanos, 1, 2, 3, 4, 5, son los, ¿cómo se llaman? Ok. Visualiza, voy a leer, su tema central como el cubo o centro de dicha rueda y los puntos del resto del esquema como los radios que parten de ese centro. Todo en la lección debe presentarse como algo que acentúa, define o complementa la cuestión central. Todo en la lección, todas las enseñanzas es para acentuar, es para entender mejor el enfoque principal. ¿Ok? Así como un buen sermón se construye sobre una sola idea. Y es por eso que el pastor, en todo mensaje, ustedes saben, cuando él dice, esta es la tesis de este mensaje. ¿Qué está diciendo el pastor Allen cuando él dice, esta es la tesis del mensaje de hoy? Ese es el punto central, que todo el propósito del mensaje gira alrededor de ese propósito. Esto es lo que quiero que se entienda y toda mi enseñanza hoy es para que eso se entienda. ¿Okay? Así es como un buen mensaje se hace. Muchos predican un mensaje y no saben por qué lo están predicando. Nada más están predicando, no saben por qué lo están predicando. ¿Qué quiero yo lograr en mis oyentes al final de este sermón? La mayoría de los pastores no toman el tiempo de definir eso. Nada más dicen, voy a estudiar esto, voy a enseñar esto, voy a hablar de esto. Y dices, ok, ¿y cuál es el objetivo, el propósito? ¿Qué quieres lograr? ¿Qué decisión quieres que todos tomen al final de ese mensaje? No, pues nada más que echen más ganas. Pues, que lean más su Biblia, que confíen más en Él. Esas no son metas, esos no son objetivos. Pero así son la mayoría. No tengo que decirles a ustedes que ya tienen tiempo, no sé si identifican esto, pero así es. Entonces, ¿qué significa? Si tú no puedes, si el predicador no puede expresar todo su mensaje en una sola frase, no entiende suficiente de esa materia para exponerla. Si el predicador no puede expresar su mensaje en una sola oración, él no lo entiende suficiente, no tiene derecho de enseñarlo, no lo entiende. Estoy leyendo escritos de nuestro pastor. Él no entiende el material suficiente como para estar presentándola. Esa es la verdad. Y la mayoría son indignos de estar compartiendo palabra. La mayoría de los mensajes hoy no son dignos de presentarse porque no lo conocen. Igual, ¿cómo? Me había tocado antes ver, por decir, que mezclaban varios sermones en una sola predicación y al último ya no se empezó con una cosa y luego terminó con otra. Sí. Bueno, y esos son de los más malitos, pero yo estoy hablando de gente que aún dentro de nuestra red de iglesias, que entiende el discipulado, que toma cómo estudiar la palabra de Dios. No por eso, cuando se paran, significa que lo entienden suficientemente como para ser digno de enseñarlo. Pueden conocer ideas, pero para que tú estés, y ahorita va la aplicación. ¿A dónde voy con esto? Bueno, ¿a dónde va el pastor con esto? Es esto, escuchen bien. Igualmente, si tú no puedes expresar el
punto principal de tu lección de discipulado en un solo pensamiento, tú no eres digno de estar discipulando. Vas a ser débil. ¿Y qué sucede si somos débiles en la enseñanza de una lección? ¿Cuál es el resultado? El discípulo igual al maestro. ¿Mm? El discípulo igual al discípulo. No puede rebasar el discipulador. Entonces, si tú eres débil y no te preparas bien, el discípulo va a estar débil en su comprensión. Si es débil en su comprensión, ¿en qué más va a ser débil? En la práctica. Entonces, la pregunta cabe, ¿realmente es discipulado? Aunque pasen las 16 lecciones, si es débil porque no entiende, ¿realmente fue discipulado? Es que no es solo pasar por unas lecciones, no solo el conocimiento, no solo decir o leer información, hermanos. Es la vida que se transmite por el ejemplo que tú pones, porque entiendes cómo la palabra de Dios afecta tu carácter en la toma de decisiones de las cosas más pequeñas de la vida. Y vives en una exigencia de ti mismo porque no eres tú que te exiges, es porque el Espíritu Santo que mora en ti te da la convicción que tú tienes que o no debes de. Y la mayoría no piensan en esas cosas en lo absoluto. Nada más viven cómodo, en rutina, y no se molestan para realmente pensar, ¿esto es lo que dice la Biblia? O sea, lo que ahorita es mismo que estaba preguntando a que me den versículo, lo que estamos practicando en Casa Amistad. Ahorita no estamos viendo las lecciones de Casa Amistad, estamos estudiando la Biblia, aplicando las reglas. No es dar una opinión sin poder respaldarlo con libro, capítulo, versículo. Y no es tan fácil al principio, ¿verdad, don Soco? ¿Dónde lo dice? Dice, pues, y uno quiere responder, ok, ¿y dónde dice eso? Ay, no sepa la bola. Siempre está en la Biblia. Pues entonces tu opinión no sirve si no lo puedes respaldar. De Tesalonicenses. ¿Cómo? Tesalonicenses. ¿Tesalonicenses? Que más lo que pensamos que lo que dice. Y a Sí. veces estamos juntando dos versículos. Lo y dice resulta- mal, lo dice. Le recordamos mal. Sí. Ajá. Recordamos mal. Dice, pues dice, y luego vamos y encontramos el versículo y dice, no dice como yo pensé. Entonces dicen, mejor no digo nada. A veces un poquito de cada cosa y nada. ¿Qué estamos diciendo? Tenemos que poder respaldar. Nuestra vida tiene que cambiar. Entonces, dice aquí en las notas, el pastor desarrolla un resumen de una sola oración de cada lección. Eso es lo que te toca como discipulador. ¿Quieres discipular a alguien más? Tú debes de hacer esto. Escribe un resumen de una sola frase tuya de cada lección y escríbelo arriba de la lección. O sea, al inicio. ¿Para qué? Para que tú puedas recordar y para que puedas demostrar que sí entiendes tu materia apropiadamente. ¿Materia o material? Materia es el subject. Material es casi lo mismo. Hermano, ¿qué pasa cuando el discipulado no tiene retentiva de recordar las cosas, o sea, que no se le pega nada? ¿Cómo? ¿El discípulo? Ajá. Cuando usted está dando la lección y el discípulo, pues nomás no. El discípulo nomás, ¿no? Sí, ajá, o sea, no tiene retentiva. ¿En qué sentido? No, porque no se acuerde por decir lo que vimos en la semana Tiene pasada. mente teflón, tipo. Ajá, o así. Es bueno seguir continuando por decir a la siguiente lección cuando no se le queda grabado nada de la que acaba de... Pues la tarea precisamente por eso pedimos que la memoricen.
Es por eso que lo hacemos. Porque por lo menos dice, sí, pero luego se olvida. Sí, pero por lo menos yo hice mi parte en exigir que se le haya quedado suficiente para poder repetirlo. Entonces, si por lo menos está en la compu, aunque no está al frente siempre, el Espíritu Santo le va a recordar esas cosas. Cuando sea el momento, confío que el Espíritu Santo hará su trabajo, pero lo que no se guarda en el archivo, lo que no se guarda en el corazón, lo que no memorices, ¿cómo lo va a recordar el Espíritu Santo? Yo tengo el ejemplo también, como dice, yo tengo ese problema de que a mí se me olvidan las cosas. Entonces tú vas a comprobar si tu discípulo lo hace, si ha puesto el esfuerzo. O sea, dices, bueno, yo tengo ese problema, a mí se me olvidan las cosas. Entonces, ¿qué hago? Hago acordeones, él te va a demostrar, ¿qué estás haciendo para recordarlo? Yo tengo que apuntarlo, leerlo, escribirlo, entonces, ya se me queda. Entonces, tú le puedes dar la sugerencia a tu discípulo, escríbalo, escúchelo y léalo. Y entonces, entre más lo practiques, más se te va a quedar. Pero Eso. si no lo está haciendo, entonces tampoco tiene iniciativa. Depende de qué tan nuevo es, o sea, pero sí, por eso es animarles a que tomen notas. Tú vas a enseñar esto. Entonces, si no ves el esfuerzo, siquiera jamás querer intentar tomar notas ni recordar, bueno, pues, quién sabe. O sea, pero también recordar, hay 3 niveles de aprendizaje, ¿ok? Uno es cuando se les enseña. No, pues no se le queda. Para la próxima semana ya se le olvidó. ¿Okay? Por eso repetición es importante. Repetición, 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 repetición. Es una táctica de pedagogía. Funciona. Pero también va a aprender a alto nivel cuando lo empieza a practicar y vivir. Entonces, por eso también uno está exigiendo, ¿y qué estás haciendo? Y hace uno preguntas en su vida porque uno quiere saber, ¿lo está practicando? ¿Lo está aplicando? Si no está viviendo nada de lo que estamos viendo, entonces no está siendo un discipulado. Si ya van 6 lecciones y no se ve cambio en su vida y no está aplicando nada, entonces uno debe de tener el discipulado. O sea, no tiene chiste. No le importa. No es serio. Entonces no le importa. Entonces, por lo menos yo no tengo mucho tiempo que perder y malgastar en alguien que no le interesa realmente vivir lo que se está enseñando. Entonces, porque el discipulado no son las lecciones, es la vida. Es la vida. Entonces, y el tercer nivel va a aprender aún más cuando empieza a discipular a alguien más. ¿Por qué? Porque cuando tú lo tienes que decir, como que tengo que saber qué estoy diciendo, entonces hasta más atención. Entonces, Lo estudias más, lo repasas más. Sí, y hay algo que sucede cuando estás enseñando. El Espíritu Santo te da la gracia para hablar y se te queda hasta más. El problema es cuando ese es el orden. ¿Verdad? Si uno quiere enseñar y no está viviendo, pues, aunque lo esté enseñando, no lo está aprendiendo en ese momento, o sea, porque no lo está viviendo. Y si nunca lo escuchó la explicación, pues, ¿qué está enseñando? ¿Quién sabe? O sea, entonces, hay todo eso, es que tome notas, y también por eso estamos midiendo qué tanta seriedad un poco hay, en que por lo menos si puedo hacer que memorice la tarea. Y se macheteó y la próxima semana no se acuerda de todo, pero se acordó suficiente tiempo para guardar en la máquina, en la compu, para por lo menos entregar la tarea. Yo confío que el Espíritu Santo ahora tiene de dónde sacar en el momento que necesita. Y entre más uno se está repitiendo y repitiendo y desenvolviendo y estamos hablando, más se le va a quedar. ¿Contesté la pregunta? Ok. Ok, ¿dónde estamos? Desarrolla un resumen de una frase de cada lección y escríbelo arriba. De cada lección, ¿ok? Si tú no entiendes la materia, o sea, el material, o sea, la lección apropiadamente, es seguro que no vas a poder comunicarlos a otros de una forma que lo entiendan. Vas a echar un verbo,
Se echaba un rollo y algunos simplemente van a decir, ok, sí, ¿alguna pregunta? No. Y luego va a ir y dice, no entendí nada. No te lo van a decir a ti. Bueno, y se ve que algunos no lo entendieron porque no están viviendo como personas que fueron discipuladas. Sí. Andan viviendo tan carnal que dices tú, espérame, ya fue discipulado, pero ¿qué se le quedó? Sí. Y el aprendizaje, el entendimiento es eso. Esa es otra cosa. Si yo solamente explico información, solo leo la lección y no le cobro vida, que les vamos a enseñar cómo hacer que cobre vida, el discípulo no va a poner en práctica. Y no porque no lo haya entendido la explicación que diste, no sabe aterrizarlo en la vida real, en el día en día. Entonces, entre mejor estoy discipulando, más fácil va a ser que mi discípulo lo ponga en práctica. Por eso tengo que entender el material bien, porque tengo que poder, sin escrito, poder explicar cosas y usar de ejemplos, ilustraciones y mi propia vida. Yo batallé con esto, la verdad, pero luego entendí que le haces que cobre vida la enseñanza, no nada más el contenido de la lección. Y así sabe cómo, ok, entonces mañana que yo estoy en esta situación, debo hacer esto, no hacer lo otro. Es más fácil para que lo apliquen. Sí. Por eso hay que predicar con el ejemplo, ¿no? En pocas palabras, ¿no? Porque hay que vivir lo que uno está enseñando. Ajá. ¿Verdad? ¿Sí? Para que el discípulo también vea en uno, o sea, el ejemplo que le estamos dando y pueda creer también más que nosotros, porque de qué caso tengo el conocimiento aquí, pero mi corazón está por otro lado. Entonces, ¿Es posible? Sí, es muy probable, muy probable. Pero también es donde es la combinación del todo. Lo vamos a ver más adelante, pero es como un muro. Y los que saben de construcción saben que no solamente es poner ladrillos, tienes que poner ¿qué entre ellos? Mezcla. La mezcla. Pero no solamente la mezcla es suficiente. ¿Qué más? Hay que coger nivel plomado para que quede derecha la pared. Ajá. Ok. Pero hay algo que meten El cimiento de abajo. los castillos. O cabilla. Los alambres, o como se diga correctamente, pero... La varilla. Porque sí, están los castillos y luego pues a través de todo, hay a cada rato, porque si no, se tumba con un vientecito. Igualmente, si yo no comprendo bien todas las 16 lecciones y su propósito y cómo están entrelazados, porque cada lección es un ladrillo, que si nada más estoy dando lecciones y no enseño las lecciones como una sola unidad y explico cómo están conectados, de nada sirve. Entonces, cuando yo digo, entiende y apréndete de la máxima meta de Dios, entiende y aprende el organigrama, cómo están divididas las 4 metas y los 4 componentes, no es porque yo nomás quiero que llenen su cabeza de información, es que si tú no sabes cómo los castillos, entonces estás dando un ladrillo suelto, 16 ladrillos sueltos, primer viento se va a tumbar. ¿De qué va a servir? Se tiene que entender cómo están mezclados, cómo y meter los castillos ahí, lo que fundamenta todo para que se conforme a la imagen de Cristo y entender, de eso se trata el discipulado. No hay ninguna otra iglesia, o sea, pocas otras iglesias entienden, no voy a decir que ninguna. Dios tiene su remanente fiel en el mundo, pero es muy esparcido hoy en día. Es un remanente. Que en la Biblia un remanente es una twig, ni toda una rama, sino un, ¿cómo se llama eso? No, tampoco. Pero en la Biblia está simbolizada, de un árbol viene la paloma con una ¿qué de olivo? Bueno, sí, es una ramita, pero ramita, no toda una ramota. O sea, una rama de olivo. Ese es el remanente. Y en este tiempo de la Odisea,
son pocas iglesias que tienen un discipulado que es así de firme y que ha sido comprobado por décadas de fruto. Entonces, si tienen amor por Cristo, deberían de desear entender esto a fondo para saber ser un buen discipulador. Seguimos. Inciso B. No, todavía no terminamos. Están puras líneas para ustedes, ¿verdad? Sí. Ya sé. Estoy en el tercer párrafo. O sea, hay 3 párrafotas en esta. Entonces, estoy ahí. Entonces, cada lección, cada tema de lección, perdón, es una enseñanza amplia de la palabra de Dios. ¿Ok? Las lecciones no tienen un estudio exhaustivo de cada tema. ¿Ok? Pero para claridad y consistencia, específicamente se escogieron estos 16 temas y desarrollamos bosquejos alrededor de estos 16. Entonces, hay mucho que aprender de la Biblia, ¿verdad? Hay muchas doctrinas. En Discipulado 2 hay algunas doctrinas más profundas que vamos a aprender que no están en las 16 lecciones. Porque las 16 lecciones son el discipulado básico. Y no es siquiera un estudio exhaustivo de la Biblia, un estudio exhaustivo del Espíritu Santo, está resumido. ¿Por qué? Porque es leche. Sí tiene carne, no voy a decir que no tiene carne. Un pastor, fíjate, se había graduado, tiene licenciatura en teología, creo que maestría en divinidad. Y dijo, cuando yo primero fui introducido a estas 16 lecciones, yo aprendí más de la Biblia que 4 años en la universidad cristiana. Muchos han dicho eso. Aprendí más de estas 16 lecciones, que es el discipulado 1, el discipulado básico, que 4 años en la universidad con una licenciatura. Entonces, pero tampoco es exhaustivo. Hay más que se le puede decir de la palabra de Dios. Hay más que se puede decir de la oración. Hay más que se puede decir de las ofrendas y el dinero y las cosas. No es todo. Pero sí hay un bosquejo bastante sentado. Se escogió estos, ¿cómo se llama? Radios para explicar más que nada el enfoque, el punto principal que se necesita entender con respecto a ese tema. Entonces, no hay que desviarnos por tratar de enseñar más información de cada tema. Ese es mi punto aquí. ¿Ok? No te desvíes. Estamos tratando de comunicar el currículo de estas lecciones y no dar una sesión de consejería para toda su vida. Ahora, sí va a involucrar consejos, sí va a involucrar que se traten de ciertos temas para ayudar a la persona en su matrimonio, con sus hijos, lo que sea. Pero no podemos convertir el tiempo del discipulado en pura plática de consejos. Se tiene que tener un balance aquí. Tenemos que poner mayor énfasis en las metas, mayor énfasis en los principios bíblicos de la lección, porque creemos que el conocimiento de estos asuntos esenciales, estos 16 temas esenciales, es crítico para cumplir el propósito del discipulado. ¿Hay más cosas de la vida cristiana? Sí, pero estos 16 son cruciales para tener un buen discipulado bíblico. Ya lo demás se puede ir aprendiendo. Y tú vas a beneficiarte. Notas de Alan. Tú, ¿para qué no? Scott, bien exigente. Viene pidiendo ciertas cosas de memoria y pastor viene con, quítate que ahí te, sostén mi coca, Scott.
Tú te vas a beneficiar grandemente si memorizas los 16 puntos principales para que nunca te desvíes del discipulado de tu presentación de la lección. Si te enfocas en tener memorizado 16 puntos principales, entonces no importa qué tema sale, qué cosa sale en la plática, no vas a regresar al tema principal, al enfoque de la lección. Y eso nos lleva al inciso C, manejando preguntas, incidencias y problemas. Los nuevos cristianos son niños en Cristo y naturalmente van a tener preguntas, ¿ok? Como discipulador o mentor maduro, vas a redirigir su atención siempre hacia el tema que se está tratando y no permitir que ellos controlen el tiempo de la sesión, ¿ok? No hijack, ¿cómo se puede decir eso? Sin secuestrar, pues sí, secuestrar. No permita que tu discípulo secuestre la sesión. Porque sí hay algunos, no, hombre, que quieren empezar, no, pero y quieren controlar el tiempo. Tú mantente enfocado en el tema central de la lección. Ahora, toda pregunta merece una respuesta. Y no podemos negarnos a responder preguntas. Sin embargo, mediante un manejo cuidadoso podemos mantenernos enfocados en nuestra meta, nuestro objetivo, que es comunicar los puntos de la lección. En algunos casos, las respuestas deben de posponerse hasta después de la presentación de los puntos de la lección. Es decir, ok, mira, te contesto eso, ¿qué te parece? Primero vamos a terminar nuestro tiempo de enseñanza y cuando terminamos la lección, entonces respondemos esas preguntas que tienes. Toda pregunta merece respuesta, pero no necesariamente en el momento. Uno puede decir, fíjate, qué bien que tienes esa pregunta. ¿Por qué no escribes en una hoja? Y por eso tenemos las carpetas. Que metan en una hoja. Escribe todas las preguntas que te van surgiendo de esta lección y al final te las contesto. O si algunas de esas preguntas se van a contestar dentro de 3 lecciones, dices, bueno, esa no te la voy a contestar ahorita porque se va a contestar cuando llegamos a la lección 7. O cuando llegamos a la lección 13. ¿Sí, hermanos? ¿Me estoy explicando? No todo se tiene que hacer en el momento. Se puede posponer. Sí, eso se va a contestar. ¿Para qué vamos a perder tiempo contestando algo que sí se va a contestar bien más adelante? O tal vez es una cosa que no es para yo contestar en el discipulado. Mejor le digo, habla con mi pastor. Habla con él, lleva esa pregunta a él. Cualquier lección puede suscitar preguntas. O sea, tú puedes generar preguntas. Toda la lección, todo. Algunas lecciones generan más preguntas que otras. Eso es verdad. Pero la razón por la que no debemos de concentrarnos en contestar todas es porque entre más contestas, más preguntas van a surgir. Y ya no vas a avanzar. Entonces hay que ser inteligente ahí. La respuesta a prácticamente cualquier interrogante normalmente, con frecuencia, se va a, tus respuestas, cuando tú contestes alguna pregunta que ellos tienen, cualquier pregunta que ellos tengan, trata de contestar reafirmando el tema central de la lección. ¿Sí me estoy explicando? Contesta de una manera que los lleva de regreso al enfoque de la lección. El punto principal. Puede haber casos en los que resulta apropiado remitirse a uno de los puntos principales, como puntos romanos. Pero evite responder a aquellas preguntas que se abordan con detalle en lecciones posteriores. Hágale saber que la respuesta les va a llegar más adelante,
pero que primero es necesario sentar las bases para llegar a ese punto. Checa, lo que quiero que se entienda. Si están haciendo una pregunta en la lección 3 acerca de algo que se va a contestar en la lección 7, la razón por la que ellos eligieron ese orden es porque hay bases que se están sentando en 3, 4, 5, 6 para llegar a 7 y entender mejor. Entonces, si están haciendo una pregunta de lección 7 y estamos en el 3 y todavía no tienen estas bases, de nada sirve ni siquiera contestar esa pregunta, porque no la van a comprender bien. Vas a terminar dando un resumen de 5 lecciones. En lugar de decir, esa te la vamos a contestar aquí, se contesta. Y si todavía no la entiendes, bueno, ya tiene las bases que vimos en esas lecciones anteriores a esa lección para poder contestar mejor esa pregunta. ¿Entendemos? O decirle simplemente eso lo vamos a ver en la siguiente lección o en la siguiente lección. Por eso, estoy diciendo, es lo que estoy diciendo, pero si específicamente tiene que ver con una lección que se va a ver, se puede decir, eso se va a contestar en la lección 7. Por eso digo, tenemos que conocer el material para no más decir, más adelante, sino en la 7 vamos a contestar eso. Entonces la persona, hago varias cosas, entiende, ok, esta no se va a contestar la siguiente semana, va a tomar un tiempo. Una, no hay expectativas irrealistas. 2, le estoy mostrando, conozco este material. Estoy preparado. Eso, para un discípulo, es oro. Porque yo no sé ustedes, pero si yo estoy en un gym y yo digo, y la persona que estoy pagando para que me coachee, parece que no sabe lo que está hablando, no me da confianza. Levanta esto. ¿Cuántos? Haz esto. No, las que tú quieras. O sea, yo no sé si quiero seguir contigo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Al poder decir, no, sí, ahorita con esto, porque luego vamos a ir a esa barra y ese peso, ese es para esta parte. Y tú necesitas primero estos músculos para luego después estos músculos. Hombre, ese chavo sí sabe, yo sí le voy a confiar más. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo vamos a hacer menos? ¿Cómo vamos a ser diferentes nosotros con las lecciones? Tenemos que conocer. Entonces, pero primero es necesario sentar. Pídeles que anoten la pregunta en sus cuadernos y si la inquietud persiste más adelante, pues entonces se aborda en esa lección correspondiente. Ahora, si al responder a las preguntas se desvía de estos temas centrales, el resultado natural será suscitar más preguntas todavía, más interrogantes. No dispone de tiempo para irse por las ramas. O, ¿cómo decimos? Chasing rabbits. Pero ¿sí se dice así en español? ¿Como dicho? O sea, ¿cómo? ¿Correteando conejos? ¿Ah? Correteando conejos. ¿Correteando conejos? Que cuando estamos platicando y se desvía el tema y se desvía y uno se va por un tangente. ¿Irse por las ramas? Ok. Entonces, cuidado de eso. No se vayan perdiendo yéndose por las ramas o correteando conejos. Además, cuanto más se aleja del rumbo trazado, más difícil va a resultar retomarlo. Entre más te alejas del tema central, del punto principal de la lección, más difícil es regresar. Y más fácil es terminar en controversias, la verdad. Por lo tanto, al preparar tu lección, filtre todas tus ilustraciones, los subpuntos, los versículos adicionales que quieres agregar, si sientes que es bueno, pero siempre pensando en el tema central de la lección. Si se aleja demasiado del enfoque de la lección, vas a terminar perdiéndote en los detalles irrelevantes y va a frustrar el propósito de la presentación. Y de eso habla 2 Timoteo 2. ¿Está ahí en sus notas o no? Si no, búscalo en su Biblia. 2 Timoteo 2:23. Al 26. ¿Sí está ahí? Sí. Ok. Dice, pero desecha
las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. O sea, podemos argumentar sobre detalles tontos y no vale la pena. En primer lugar, argumentos tontos de la Biblia misma. Sí hay. Sí hay cosas que son chidas saber, pero no vale la pena pelear por ellas, porque no cambia gran diferencia. ¿Verdad? Lo que hemos estado viendo en Casa Amistad. No, yo no estoy de acuerdo. No tienes que estar de acuerdo, entonces no lo creas. En eso, ¿qué afecta que sigamos estudiando la Biblia y sacando principios que gobiernen nuestra vida? Los que gobiernan nuestra vida sí son importantes. El saber de quién es el hijo, Caín o no, eso no es tan importante. Qué chido que podemos identificar ciertas cosas. Ahí está, wow. Y más que nada, para mí, ¿sabes qué? ¿En qué tiene valor eso? De ver, wow, la Biblia es un libro maravilloso. Que normalmente no tomamos el tiempo para realmente estudiar y entender, sino leemos rápido una historia y creemos entenderlo sin realmente poner. Nada más para eso es, para valorar la Biblia. Pero que nos vamos a pelear por esos detalles, hombre. La salvación, ¿qué nos da salvación? Eso es importante. Por eso se escogieron esos 16 temas. Esos temas son importantes. ¿Ok? Dice la Biblia, pero desecha las cuestiones necias e insensatas. ¿Por qué? Porque engendran contiendas. Nada más vamos a pelear. Porque el siervo del Señor, le hace discipulador, no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar. ¿Eso qué significa? Que se preparó. Sabe enseñar bien. ¿Por qué? Porque fue enseñable. Fíjate, se lee de las dos maneras. Apto para enseñar. O sea, que tú seas apto para enseñar es que tú seas enseñable. Apto para enseñar, apto para que yo te enseñe. Pero también apto para enseñar es que tú sepas enseñar. Eres apto para enseñar a alguien más. Van las dos. Enseñable y preparado para enseñar. Sufrido. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Entonces, al responder preguntas, nunca discutas. No se pongan a pelear por esos temas. Ni te tomes las discrepancias como algo personal. Pues yo no estoy de acuerdo, yo no estoy... Okay. No estés de acuerdo, no significa que no sea así. La verdad es la verdad, aunque tú no la creas. Entonces, no lo tomes personal. Si no están de acuerdo. Ahora, te van a criticar y te van a decir tus cosas. El momento que tú empiezas a ser discipulador, ahora estás enseñando la palabra a alguien más. Es el momento que el diablo ahora te va a tomar en serio a ti. Antes, ¿para qué te voy a estar atacando a ti? Tú eres un espectador nada más. ¿Qué tanto estás haciendo? Pero ahora que tú empiezas a enseñar a alguien más, hombre. Sí, así es, siento que me agarra de carrito ahora que empiezo a enseñar. Puede ser, o sea, tenemos que pasar por pruebas. Eso siempre me ha dado risa. No, por eso yo no quiero entrar en las cosas de Dios de lleno, porque, hombre, los ataques ya están Mira, sufres si no haces nada y sufres si lo haces. Mejor sufrir por hacer lo bueno que por hacer lo malo. Como dice Hebreos. ¿Dónde? Hebreos 10, 12. No, espérate. Ya, en Hebreos, ¿no? salió- Sí, te dice. salió el tiro. ¿Eh? Mejor sufrir por Por la hacer lo culata. bueno. 10 no. 12 sí. 12, ¿verdad? Es que dijiste 10, 12, como si fuera No, capítulo 10, versículo 2. 12. Es capítulo 12. Sí. Ok. Seguimos. No puedes... esto está chido. Mira. Al responder preguntas, nunca discutas ni te tomes las discrepancias como algo personal.
no puedes poner en riesgo su crecimiento espiritual solo para ganar una discusión. ¿Sí leyeron? ¿Sí escucharon? Ustedes no pueden estar juntos, ya sabemos. Jenny, vente acá. Otra vez. No puedes poner en riesgo su crecimiento espiritual todo por ganar una discusión. Entonces no te pongas a discutir con ellos. Si quieren pelear, ok. Sí. ¿Eh? Afuera. Allá afuera. ¿No? Te espero. Ah, no. ¿Cómo que afuera? Que se pongan A las la manos. salida. Nos vemos a la salida. Nada más estás tú y ella. ¿Cómo que afuera? Pues afuera de la iglesia. ¡A su mecha! ¡No! No, está hablando de la otra pelea. ¿Cuál otra pelea, Ruth? Si no quieres entender, vámonos para afuera. Ok, vamos para afuera. Aunque yo digo, pues están nada más las dos ahí en el discipulado. Mejor ahí agárrense. Si así va a ser, mejor ahí. ¿Por qué tenemos que salir afuera para pelearnos? Vamos a pelearnos aquí. No, se rompen las cosas. Sí, la Ok. Dañó la propiedad. Por no dañar la propiedad afuera. Ok, está bien, sí, ok, lo entiendo. No, nunca discutas con tu discípulo. Hay algunos necios. Son bien necios y quieren pelear y quieren argumentar y no quieren aceptar. No trates de ganar la discusión. Lo que sí, ok, aquí viene. Si percibes que existe la posibilidad de que surja una situación así, córtala de raíz. ¿Cómo? Remitiendo el asunto. No vamos a discutir eso. Mejor si quieres platicar eso, no estás muy de acuerdo o algo, pues háblalo con el pastor. Remítelo al pastor. ¿Quiere pelear, discutir? Mándalo con el pastor. Todos se lo mandan a pastor. Todos se lo mandan a pastor. O sea, para eso estoy como pastor, servir. No pelees con tu discípulo, mándalo conmigo para que si quiere, oye, yo tengo una duda, con ganas, vente, vamos. O sea, ningún problema. Pero no lo hagas tú porque entonces tú pierdes, al ponerse en su nivel, tú pierdes ya la credibilidad como alguien en control para enseñarle después. Y a tu discipulado va a estar difícil. Entonces, no discutas. Okay. Cambia de tema y retoma la lección. Cambia el tema y si quieres seguir mejor, bueno, ¿sabes qué? Vamos a dejarlo por esta semana, dejar que se enfríen las cosas. Y si quieres hablar de ese tema específico y todavía estás con mucha inquietud, pues habla con el pastor Scott. El domingo podemos juntarnos los tres y te dejo ahí con él. Algo así, o sea, no caigas. Eso es lo que estoy tratando de decir. No caigas en eso. ¿Qué hora es? ¿Ya son? Chin, hombre. Ya está, se pasó. 3 minutos, no manche. Ok. No empieces, Soco. Sí, se pasó. Me quitó 3 minutos. Porque no tengo reloj, no tengo nada, entonces. Excusas. Mi celular está ahí. Ese es mi reloj cuando no tengo mi reloj. Y tu Apple Watch acá. Por eso mi Apple Watch no está, es lo que estoy diciendo. Ok. Preguntas, dudas, antes de cerrar con oración. No, ya vamos preparados para el round, ya vamos a comprar los guantes. Ok, no enseñé bien esto, entonces retomamos este punto de la próxima semana. Allá por el Seven hay un gimnasio de Kickbox. artes marciales mixtas. Nos los vamos a llevar ahí. ¿Para qué? Aquí un gimnasio enorme aquí abajo. A pelear ahí para que Las inscripciones son gratis. ¿Alguna cosa que haya resaltado en ustedes que dice, wow, ese punto no lo había pensado, no lo había visto, no lo había escuchado? Eso me ayudó. No asumir las cosas porque aunque tú asumes que piensas que saben algo, la neta no saben nada. No asumas que sepan. Sí. Y si asumes que no saben,
Sí, O sea, asume un poquito más. sí, porque Es mejor siempre un repaso que el asumir que sepan algo que no sepan. ¿Por qué? Pablo dice en Filipenses, no me es molesto devolverles a escribir la misma cosa y para ustedes es seguro. Entonces es mejor. Por eso Gloria pues dice, yo me voy a sentar y vamos a tomarlo bien, Cristi, dámelo. O sea, mejor, a lo mejor todos los puntos sabe, pero ¿cómo lo dan? ¿Cómo lo enseñan? ¿Cómo lo aplican? Es mejor que te enseñen y lo muestren para yo poder aplicarlo igual. Sí, ¿ya? No sé, estoy preguntando si hay algo que resaltó, nadie está diciendo nada. No, ya tenemos todo. Ok, dale pues. Sí. Y adiós. Adiós.